Han liberado recientemente la nueva app Modern Flyos para Windows 10. Ya es posible cambiar y mejorar los elementos flotantes del sistema. Vámonos con esa intro y comenzamos. Este video es traído a ustedes gracias a FamiSafe, una excelente aplicación de control parental que sin duda es de lo más confiable. Te permite obtener el control total de un dispositivo. Es elemental para padres que quieren observar prácticamente todo lo que hacen sus hijos. FamiSafe permite controlar tiempo en pantalla, ubicación en tiempo real, detectar contenido inapropiado en el dispositivo. Está disponible para Android como también para iOS. De una manera muy rápida puedes descargar la aplicación de FamiSafe, la instalas ahí. Primero que nada en el dispositivo del pequeño Jimmy, que obviamente es donde observarás ahí toda su actividad. Es muy importante estar registrado en FamiSafe para vincular la cuenta. Ahí seleccionar la cuenta del niño, procedes a seleccionar las primeras configuraciones en la cuenta del pequeño, nombre, edad, para que tengas acceso absoluto a todo. Y esas primeras configuraciones, como dicho, son muy fáciles. Posteriormente, ya instalada la aplicación en el dispositivo del niño, ahora pasas al dispositivo del padre, donde obviamente observarás todo. Ahí te logueas con tu cuenta, claro que sí. De este modo tendrás acceso a poder ver todo lo que hace el pequeño Jimmy, desde poder observar su ubicación exacta, el uso de la batería, cuánto porcentaje le queda, el tiempo empleado, las aplicaciones que se han utilizado recientemente, el historial que se ha observado este pequeño. Y de hecho también puedes controlar qué sitios y qué videos se están reproduciendo en el dispositivo. También poder definir ubicaciones geocercas, que se refiere a que si el niño se pasa de un radio aproximado, pues mira, te estará enviando ciertas alertas. Y sin duda es una excelente aplicación para el control parental de los más pequeños. Los enlaces van a estar abajo en la descripción y déjame decirte que es una excelente herramienta para gestionar adecuadamente el dispositivo de los más pequeños, y de este modo atiendes prácticamente su seguridad. Todos los enlaces lo encontrarás abajo en la descripción, pero también en el comentario fijado. Así es que puedes controlar básicamente todo, desde ubicaciones, videos, prácticamente lo controlas a un nivel que obviamente sí, claro que sí, pensando muchísimo en su seguridad. Así es que, como he dicho, enlaces de FamiSafe en la descripción. Y dicho esto, sí, comencemos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Voy a irme ya tal cual al grano. Recientemente han liberado una nueva herramienta que está disponible en el repositorio de GitHub, pero también directo desde Microsoft Store. Los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Es una aplicación moderna, se llama Modern Flyos, así tal cual su nombre. Se enfoca principalmente en cambiar y mejorar los elementos flotantes de Windows. Específicamente, para aquellos que se preguntan, el Flyos es esa interfaz que aparece en la esquina superior izquierda del escritorio, aplicación que justamente sirve cuando ajustas el brillo, cambias el volumen o habilitas el modo de vuelo. También muestra ahí tal cual controles multimedia para Google Chrome, también para Spotify, Grow Music y otras aplicaciones cuando se reproduce contenidos multimedia. Habría que destacar que el control flotante incorporado todavía usa un diseño Metro más antiguo que se remonta a Windows 8 y tampoco era personalizable. Por ejemplo, Windows 10 ni siquiera le permite cambiar el tiempo de espera del control flotante o la opacidad de fondo. Microsoft no parece tener prisa por cambiar el aspecto de esos volantes, esas clases de flotantes, pero los hábiles diseñadores de la comunidad de Windows saben exactamente que se podría mejorar, y por eso han lanzado lo que es Modern Flyos para poder personalizar el menú desplegable de Windows 10. Es una aplicación de código abierto que te permite ahí obtener un aspecto significativamente más refinado para ese control flotante de volumen de Windows 10, que incluye nuevas animaciones, transiciones y sin duda ya lo que estaríamos viendo en este año, las esquinas redondeadas. Así es que mira, mejorando así un poco más lo que es la interfaz del sistema. Ya sabes que en el canal he venido dándoles revisado, siempre te tengo muy bien informado cuando se lanza una excelente aplicación. Y mira, sin duda debes de obtener Modern Flyos. Los enlaces van a estar abajo en la descripción, enlaces directos como puedes ver ahí. Sin duda la aplicación de Modern Flyos trae un cambio de imagen muy necesario para el volumen y otros controles flotantes. De hecho, ahí tienes ajustes, ahí básicamente general, personalización, layout, audio. También puedes hacer que prácticamente el entorno sea muy similar al Windows 10X gracias a la excelente implementación de lo que es el FluoDesing y las esquinas redondeadas. La aplicación de Modern Flyos también te permite cambiar el tiempo de espera de los Flyos, lo cual es una excelente manera de hacer que estos Flyos sean considerablemente menos molestos. Incluso
puedes ocultar los controles del transporte de medios del sistema global, también conocidos como controles de medios o las miniaturas, las barras de búsquedas. Esas básicamente para todas las aplicaciones con un solo toque. Así es que mira, tiene demasiadas configuraciones, sería cuestión de que analices cada una de ellas. Hay una lista significativa de características: interfaz de usuario fluida con soporte para temas claros, oscuros y de alto contraste. Ha agregado también los controles multimedia adicionales como repetir y poder detener ciertas opciones, totalmente personalizable cuando decides deshabilitar cada módulo, cambiar la posición de control flotante y el nivel de opacidad también. Todo es bastante muy sencillo con esta nueva herramienta liberada recientemente, y aunque no está hecha por Microsoft, sigue siendo la mejor aplicación que puedes obtener hasta el momento. Así es que está directamente el repositorio vía G-Hook, también desde Microsoft Store. Ahí está directamente la vista previa en Microsoft Store. Aún es una preview, así es que seguramente van a ir dándole más actualizaciones, pero funciona correctamente. Los menús desplegables integrados ocupan temporalmente cuando esta aplicación se ejecuta en segundo plano, lo que significa que siempre puede finalizar el proceso de la aplicación y volver a la interfaz del usuario predeterminada. Eso suena demasiado agradable, y hay que destacar que puedes contribuir al desarrollo de la aplicación vía G-Hook, tal cual como lo estás viendo ahí, enviar tus comentarios a los desarrolladores, pero también tienen un canal de Telegram, el cual te lo voy a estar dejando también ahí, de los developers, para que les puedas ir dando contribución. Si notas algún problema, pues mira, coméntalo ahí en el grupo de Telegram de los desarrolladores. Así es que tal cual también te voy a estar dejando el canal de Telegram de mi comunidad, de la comunidad de los masters, donde sin duda ahí aportamos, sin duda los chicos ahí se ayudan entre sí. Así es que también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, y déjame decirte que sin duda es una magnífica aplicación que la puedes obtener para modernizar tu Windows 10. Así es que me despido hasta aquí. Nos vamos a ver como siempre en un próximo video. Recuerda, ya lo sabes de antemano, suscribirte a este canal, pero también suscribirte a mi canal secundario, pero también suscribirte al canal terciario, que es el de Tecno Brothers. Ya lo sabes, voy a estar publicando algunos videos que ya me pasaron la comunidad que repara dispositivos, así es que en esta semana pienso subir esos videos. Nos vamos a ver hasta en un futuro video. Ahora sí, Master Tuto suena. Peace out.